Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver Terror Austral, este que es el último suplemento publicado para la línea de la llamada de Cthulhu Séptima aquí en español, originario de Chaosium, traducido aquí por parte de Edge, que estamos ante uno de los suplementos más extensos en cuanto a paginado de la línea y vamos a ver que es completísimo. Nos van a presentar todo lo que es el continente australiano, toda su historia, toda su geografía y todo lo relacionado con los mitos, así como con mitos particulares de la propia idiosincrasia de la zona. Así que vamos a verlo completito, página a página, vamos con ello. Bueno, vamos con Terror Austral, la llamada de Cthulhu en las antípodas. En la década de 1920 se desconocen casi 3/4 de Australia y lo que vamos a encontrar en el interior requiere el manual del guardián de la llamada de Cthulhu séptima y opcionalmente se puede utilizar Cthulhu, Pulp Cthulhu, ¿vale? Y para que os fijéis el pedazo de grueso de este manual que es de los más gorditos de toda la línea, ¿vale? Bueno, comenzamos por aquí. Vamos a centrar un poquito. Quilicua. Que, por cierto, pues como veis, como va siendo habitual en la línea, pues con su marcador de tela, su primera página donde encontramos el código de descarga en PDF a través de drive-thru de este manual, que yo lo tengo tapado, ¿vale? Y tenemos la tabla de contenidos. Vamos a comenzar con... Espera, fijamos aquí. Vale, y vamos a tener al principio todo lo que es la historia y geografía australiana, un capítulo especialmente sobre australiano, recursos para Australia de los años 20, especialmente para utilizar dentro del juego. Vamos a tener ciudades australianas, principalmente descritas Sydney y Melbourne, y luego de una manera más somera Perth, Adelaida y Brisbane. Tenemos la alcheringa, que vamos a ver que es la forma de, pues casi de magia, ¿no? Algo parecido, aunque la habrá que explicarla un poquito mejor. Los mitos en Australia, cómo se encuentran a través de la historia de los mitos de Cthulhu, podemos encontrarlos dentro del continente australiano. Y Dos aventuras, que es Muy lejos de casa y Agua Negra, Muerte Blanca, así como una pequeña lista de apéndices. Pequeña introducción y pasamos directamente a todo lo que es la historia y geografía australianas, que vamos a verlas de una manera muy rápida, puesto que esto prácticamente es conocimiento de Wikipedia, ¿vale? Se nos va a hablar de que en los siglos XVII y XVIII, pues las grandes potencias de la época ya conocían de la existencia de un gran bloque de tierra por estas zonas, al cual conocían como Terra Australis Incógnita, y que, pues evidentemente, pues el nombre de este suplemento procede de ahí, ¿no? Del Terror Australis, pues de esta Terra Australis. Lo que ocurre es que, pues, los primeros que acaban llegando son holandeses y que a los cuales, pues, les dan matarile los aborígenes, y a partir de ahí se crea una especie de leyenda negra o de mala reputación de la zona, donde, pues, la verdad es que no están muy dispuestas, como digo, estas grandes potencias marítimas de la época, pues acercarse por allí. Y es al final Inglaterra la que, pues llevada por la pérdida de las colonias que había venido teniendo, pues se acerca a este lugar y envía además a un capitán, pues de bajo prestigio, ¿no? De baja importancia, justamente para no llamar la atención, y se establecen allí. Y entonces tienen el hecho de encontrarse con toda esta gran extensión de tierra y decir, bueno, ¿cómo podemos poblarla? Pues deciden poner una prisión y que los convictos que pasen allí pues la pena, ¿no?, que les haya sido impuesta, pues luego, una vez que la cumplen, se les ofrecía unas tierras y tal para poblar justamente, pues, este lugar, ¿no? Así que, pues ya sabéis que procede principalmente de bandidos y criminales la mayor extensión de este continente. Vamos a tener aquí cómo se va extendiendo, cómo van ocurriendo las diferentes etapas, cómo participan, pues, un poco de la mano de la Commonwealth en las diferentes guerras mundiales. Bueno, como digo, todo esto prácticamente, pues, una visión bastante extendida de lo que es la historia y la geografía australiana, ¿vale? Llegamos al capítulo de australianos, donde se nos va a hablar principalmente, pues, de los aborígenes australianos y de los isleños del Estrecho de Torres, sobre la forma en la que tienen de ver el mundo, cómo se incorporaron
El tipo de armas clásicas que tienen no solo los boomeranes, sino estos boomeras, que es una especie de extensión pues de una lanza para poder lanzarla aún más lejos. Te dicen que eran capaces de lanzarla hasta 80 metros. Armas aborígenes, creencias espirituales y, por ejemplo, pues ya comenzamos con lo que serían la creación de personajes específicamente australianos o que se encuentren en Australia, donde la gran mayoría de ellos en aquellas partes pues procedían de otros lugares. Pero bueno, tienes aquí tablas aleatorias para poder describirlos y situarlos. Cómo funcionaría el investigador privado por aquella época en este lugar, la homosexualidad. Te dicen que estaba penada la homosexualidad, pero no el lesbianismo. Es decir, solamente cuando era entre hombres, no si se producía entre mujeres, lo cual directamente no existía o no estaba reconocido. Las viviendas, jerga australiana. También viene por ahí una pequeña tabla de pronunciación, puesto que incluso el propio inglés lo pronuncian de una manera peculiar, particular. Monedas, salarios, investigadores, lo que serían las profesiones particulares de los propios aborígenes, ¿no? Y las habilidades modificadas para estos, que por ejemplo vamos a encontrar la canción del sueño, que justamente nos va a hacer referencia a la alcheringa que veremos en su propio capítulo, ¿vale? Investigadores y personajes australianos pues pintorescos o preeminentes que podemos utilizar en nuestras partidas. Ya comenzamos con lo que sería más dirigido a lo que es el propio juego, ¿vale? Los recursos para Australia en los años 20, cómo funcionaría la policía, el sistema legal, las drogas, los delitos, las penas, las armas de fuego que pueden llevar la policía como equipo. Algunos ejemplos, los medios de transporte para moverse, puesto que, como ya hemos visto, pues en la época de los años 20, tres cuartas partes, ¿no? Creo que eran de todo el territorio, están aún sin habitar y prácticamente desconocidas, por lo cual para moverse por allí, pues avionetas y cosas parecidas van a ser bastante necesarias. Tenemos por aquí los medios de transporte, el reabastecimiento, por ejemplo, camellos, ¿no? Que sobre todo pues, por parte de afganos que se movieron a la zona y que podemos encontrar y que evidentemente pues, están más acostumbrados y habituados por este clima desértico. Cómo se llaman las comunicaciones, cómo se puede realizar las investigaciones en esta Australia, cómo curar la mente y el cuerpo con una serie de manicomios destacados del lugar. Y pasamos al que para mí es uno de los mejores capítulos de este suplemento, que son las ciudades australianas. Como ya os he contado al principio al ver el índice, vamos a tener 5 ciudades australianas, 2 que vienen detalladas con bastante profusión, como son Sydney y Melbourne, y luego tendríamos Perth, Adelaida y Brisbane, que bueno, nos las presentan de una manera un poco más somera, pero que como vais a ver, vamos a ir encontrando, pues primero este cuadro donde nos dan una visión de conjunto para poder hacernos una idea, y luego vamos a encontrar estos recuadritos que nos hablan de la Australia extraña, de sucesos raros, extraños, paranormales ocurridos y que son perfectas semillas de aventura. Esto es esto es oro, ¿vale? Esto es absolutamente útil y aprovechable para ir creando aventuras, para ir construyendo historias, para ir desarrollando tramas, lo cual es una absoluta maravilla. Y como vais a ver, bueno, aquí tenemos mapas, como vais a ver, están plagaditos todo lo que es el texto referido a pues a todas estas ciudades, pues nos vienen localizados estos hechos extraños de esta Australia extraña que, como digo, pues nos van a ser muy útiles. Por ejemplo, aquí nos habla del monstruo de río, que nos hace referencia pues a la versión del monstruo del lago Ness, pero localizada en esta ciudad, ¿vale? Tenemos, como digo, todas estas recuadritos que van a ser increíblemente útiles. Y, por ejemplo, cosas como, pues aquí tenemos la Razorhurst, que se traduciría como bosque de navajas y que habla del enfrentamiento de dos bandas rivales, de dos bandas criminales rivales, dirigidas por mujeres, por Kate Leigh y por Tylee Devine,
que pues tuvieron un enfrentamiento que tiñó las calles de rojo, ¿no? Y que evidentemente pues pueden ser utilizadas y que van a dar mucho juego dentro de lo que es nuestras partidas, cómo se organizaba la sociedad teosófica dentro de la localización, el sueño del del ocre blanco, que nos hablan de algunas de sectas de Sydney que se comunicaban a través de grafitis en las paredes donde te ponían esta serie de símbolos de contenido arcano y que pues parecían apenas pues una gamberrada, ¿no? Por parte de la gente que no los conocía y sin embargo la gente que evidentemente tenía algún tipo de conocimiento ocultista pues rápidamente los localizaba. Tenemos Melbourne con otra vez pues su cuadro de definición y comenzamos a partir de ahí pues con personajes que podemos utilizar como este hechicero marchito, ¿verdad? Hechicero marchito y estos cuadros de semillas de aventura que como digo son absoluto oro puesto que hay tropecientos, ¿no? Aquí sesiones espiritistas con este manicomio Q, más y más y más problemas con Squishy Taylor, con bandas criminales que evidentemente pues proveniendo este país pues de haber sido construido a partir de una colonia penal, pues evidentemente es algo que forma un poco parte de la idiosincrasia de la propia localización. Y ya tendríamos lo que es Perth, que otra vez con su cuadro, con sus ideas de aventura, por aquí tenemos todas ellas con Adelaida, aquí con este doctor que dice que al perder a su esposa y a su hijo, pues enloqueció un poco y comenzó a hacer experimentos extraños con la gente. Aquí tenemos Brisbane, que como veis, pues está todo muy profusamente descrito y situado. Por ejemplo, aquí tenemos el Dunwich, que hay un Dunwich localizado allí con una cabaña que estaba en una de estas islas donde había una colonia penal, pero que se trasladó por motivos de la peste y bueno, pues las ideas de juego que te puede transmitir. Llegamos a la Alcheringa. La Alcheringa que es, para explicarlo así de una manera muy somera y muy rápida para que se pueda comprender, es la tradición de oral transmitida por parte de los aborígenes. Lo que te dicen es que se trata del conjunto de costumbres y de leyes que ha sido transmitido de manera oral por parte de, como digo, pues de todas estas tribus, pero que tienen la consideración a esto, a lo que lo llaman canción o líneas de canción, a cada una de estas alcheringas, es que tiene la consideración de ser un ente. No solo es una historia, sino que es un ente vivo, se le considera un ser vivo. Y que además el hecho de que estas historias no solo deben contarse, sino que deben vivirse, debe uno ser capaz de introducirse dentro de ellas. Para lo cual se va a realizar una serie de rituales donde pues, se van a ingerir alguna sustancia alucinógenas, se van a realizar una serie de danzas, se van a realizar una serie de cánticos y el alma o la personalidad trascenderá a un plano astral donde entrará dentro de la propia historia y la vivirá. ¿Vale? Que es la forma en la que tienen de entender y de contar justamente pues todas sus tradiciones, ¿vale? Lo que vamos a entrar es que dentro de estas líneas de canción, pues van a tener tres diferentes niveles, que será iniciado, custodio y custodio profundo, y que eso va a indicar pues, una serie de bonificadores a la hora de poder entrar dentro de estas canciones que, como ya hemos visto, tenían su propia habilidad. ¿Vale? Entrar en la historia. Justamente se realiza este tipo de ritual. Como digo, tienes que encontrar a alguien que conozca esa alcheringa, que conozca esa línea de canción, que conozca esa historia, esa costumbre, ese mito o esa leyenda, ¿vale? Y se va a entrar dentro de ella. Que esta canción lo mismo te remite a, pues a muchísimos, a cientos de años en el pasado, incluso a miles o millones de años en el pasado, hasta épocas prehistóricas. Y que eso va a condicionar la visión que tú tengas de esa visión astral
en la cual vayas entrando. Vamos a tener las etapas de las líneas de la canción, de estas salcheringas, donde vamos a tener una serie de desafíos junto con unos desafíos culminantes en cada una de las etapas en que se van a dividir. Y según tú los vayas superando o no, vas a obtener positivos y negativos, que al final vas a sumar para ver si obtienes una recompensa dentro de lo que sería esta canción, ¿vale? Que tenemos recompensas personales que te pueden pues otorgar puntos en determinadas habilidades o en determinadas circunstancias. Tenemos recompensas personales que pueden ser internas, cambios en el mundo, se pueden producir cambios en el mundo que son cambios externos, cambios externos, y que lo que te indican es que justamente que la alcheringa puede ser utilizada para hacer daño o para curar al mundo. Entonces, que si alguien la está utilizando para el mal, pues tú deberías entrar, descubrir qué es lo que ha ocurrido y tratar de solucionarlo, ¿vale? Lo cual prácticamente se convertiría casi en una propia aventura. Tenemos aquí ejemplos de diferentes alcheringas, de diferentes canciones. Te hablan, por ejemplo, de la serpiente del arco iris, que es una serpiente arcoíris que cae del cielo, golpea, entonces se acerca por allí un cazador que estaba cazando un dingo y pues la historia puede ir con que la serpiente se come al cazador, se come al dingo, les deja, tal, no sé qué, eso ya depende de la interacción que se tenga justo con esta visión astral, ¿vale? Cómo diseñar líneas de canción y tenemos aquí un ejemplo completo de lo que sería la historia de Vigibila o algo parecido, donde vamos a tener todas estas etapas junto con los desafíos y el desafío culminante de cada una de esas etapas que, como digo, pues van a dar positivos y negativos y que al final habrá que sumarlos para ver si se obtiene alguna recompensa o no, ¿vale? Tercera etapa, cuarta etapa y pues un pequeño bestiario de lo que vamos a encontrar en esa canción, junto con la megafauna, puesto que ya os he dicho que se puede remontar a épocas prehistóricas y pues con animales pues, de diferentes etapas ancestrales del lugar. Tenemos la descripción de los mitos en Australia y evidentemente vamos a comenzar con la gran raza de Yid, que nos dicen que en el pasado, cuando llegó aquí al planeta Tierra, en estos cuerpos cónicos que habitó, pues se enfrentó a los perros de Tíndalos justamente por su capacidad de viajar entre planos y tal, eran como rivales y les acabaron expulsando de aquí, pero se encontraron con los pólipos voladores. Y los pólipos voladores pues consiguieron atraparles en el interior de la Tierra, lo cual hizo que pues, se sintieran pues, confiados, pero sin embargo los pólipos dentro de lo que es la Tierra comenzaron a cavarla, a horadarla, y debajo de las grandes ciudades de la gran raza de Yid, pues crearon gigantescos huecos, gigantescos hoyos que acabaron pues colapsando y devorándoles, ¿vale? Antes de que, pues viendo con su capacidad de lanzar sus mentes al futuro, viendo lo que iba a ocurrir, viendo cómo iban a desaparecer, pues lo previeron y fueron capaces de lanzar, como digo, sus mentes a lo que, según nos dice la historia de los mitos, a los cuerpos de unos escarabajos, de una especie de escarabajos gigantes que surgirán cuando la raza humana desaparezca de la Tierra, ¿vale? Es un poco lo que te cuenta la historia. Y te dicen que, por ejemplo, por aquí, pues que dentro de la historia de Howard Phillips Lovecraft, del relato En la noche de los tiempos, pues se nos habla de la ciudad de Nacotus, donde se produce pues justamente este intercambio, ¿no? Entre el profesor Nathan Peasley, ¿no? Creo que era, o Nathan Wingate Peasley o algo parecido, donde pues es enviado a la mente de uno de estos, mientras que pues un miembro de la gran raza de Yid ocupa su cuerpo en el presente. Entonces es enviado a esta ciudad que aquí pues, nos la presentan como la ciudad más grande, la ciudad de Nacotus, la ciudad más grande de la gran raza de Yid en el continente australiano, junto con otras ciudades con las que estaba conectada, ¿vale? Antes de que tuvieran que enviar, como digo, su mente al futuro y fueran colapsadas por parte de los pólipos volantes. Tenemos aquí la ciudad de Nacotus, tenemos un plano que aparte nos va señalando
lo que sería cómo fue invadido justamente por las construcciones de basalto de los pólipos volantes y cómo partes de esta ciudad tuvieron que ser colapsadas para evitar el avance de esta amenaza, ¿vale? Hasta que, pues como digo, huyeron de allí. Lo que ocurre es que, bueno, pues nos dicen cómo utilizaban los yicianos en el juego, evidentemente, pero que nos hablan de qué ocurrió con los pólipos volantes, puesto que una vez que la gran raza de Yith se lanzó al futuro, pues se supone que los pólipos volantes quedaron aquí libres y pues a lo que quisieran hacer, y sin embargo no ocurrió nada. Por lo tanto, te dice que como no hay una historia que nos cuente exactamente qué es lo que ocurrió con estos pólipos volantes, que tú lo adaptes de la manera en la que quieras. Simplemente que los utilices de la manera que más te convenga, que des la explicación que más te convenga a tu aventura y que poquito más, ¿vale? Tenemos la gran colmena de los habitantes de la arena, que son una especie de hombres hormiga gigantes que tienen construidas sus colmenas por todo este lugar, que como digo, pues nos presentan una Australia completamente completamente horadada, ¿no? Todo lo que sería su subsuelo, bien por estos hombres hormiga, por los propios pólipos voladores, ¿vale? Así que eso es algo que da mucho juego. Y que te dicen que, bueno, que son muy celosos de su territorio, pero que es gente o seres dispuestos a negociar a cambio de determinadas gemas y cristales que les llaman la atención y que se pueden conseguir pactos con ellos, ¿vale? Tenemos aquí rincones curiosos de Australia donde han ocurrido pues, hechos paranormales como poltergeist, apariciones de fantasmas. Evidentemente, pues aquí tenemos algún preso, ¿no? Que huyó de alguna de estas cárceles y que acosa ahora mismo a los vivos. Por aquí tenemos un mapa con todas las localizaciones de diferentes sucesos relacionados con los mitos. Y sectas australianas. Tenemos, por ejemplo, la secta del murciélago de la arena, que adoran a un avatar de Nyarlathotep, que se representa como un gigantesco murciélago. Los iluminadores, que pues, se presentan como una sociedad teosófica, algo parecido, pero que sin embargo es una sociedad encubierta que protege a los enviados de la gran raza de Yith, que se han proyectado a esta época o a diferentes épocas, y esta sociedad, pues a lo largo del tiempo, pues es, digamos que pues una cobertura justamente para sus actuaciones. También señalar que cuando la gran raza de Yith se lanzó al futuro, no todos lo lograron y algunos quedaron atrapados dentro de las rocas de Australia, no consiguiendo superar ese salto, ¿no? Ese salto tiempo-espacio que era necesario, quedaron atrapados y que son confundidos a veces con espectros o con fantasmas, ¿vale? Tenemos a los hijos del sapo que adoran a Satowa, a Diauch, que es una secta que procede de Alemania y que significa el ojo, y que adoraban a una entidad que encontraron en una cueva, que era prácticamente un ojo con tentáculos, rodeado de tentáculos, y que pues cuando se movieron a Australia fueron bendecidos con un tumor que plantaron allí y del cual surgió este Ciamagei, que es el ojo de las lágrimas intoxicantes, que es un bajo primigenio. Tenemos otras entidades en los mitos de Australia que lo que nos presentan es pues la localización de criaturas conocidas. Por ejemplo, los profundos, que aquí son Arafura, los hombres serpiente, que así se les conoce como Arcaro, los retoños oscuros como Boabos, hijos del dios araña, los Bunjipos, que es esta criaturita que nos han plantado aquí una ilustración casi de Cartoon Networks, que es una especie de mezcla de cocodrilo y foca gigantesco, ¿vale? Más criaturas que podemos encontrar, junto con la cronología de los mitos de Cthulhu en Australia, que evidentemente pues, nos hablan todo, especialmente de la gran raza de Yith y su relación con los pólipos voladores, ¿vale? Y los espíritus oscuros de la Tierra, puesto que al entrar dentro de la Alcheringa, dentro de estas líneas de canción, dentro del plano astral, podemos encontrarnos con estos espíritus oscuros y vamos a tener toda una relación de los diferentes poderes y la construcción que podemos hacer de los mismos para utilizarlos, como digo, pues dentro de estas canciones. A partir de aquí ya tenemos dos aventuras, ¿vale? Salvo los apéndices, que vamos a verlos muy rapidito, pues son listas de equipo y cosas parecidas. Vamos a encontrar estas dos aventuras, que evidentemente vamos a verlas también un poco por encima, pero que va a haber spoilers
Por lo tanto, si queréis jugarlas o si tenéis la intención de llevarlas a la mesa o de jugarlas, como jugadores, evidentemente, pues es mejor que saltéis ya directamente a conclusiones o dejéis de ver el vídeo para no comeros los spoilers, ¿vale? Así que avisados quedáis. Bueno, vamos a encontrar este Muy lejos de casa, que son unas 40 y pico páginas, ¿vale? Es una aventura gordita y que se nos va a presentar en dos partes. Una primera parte a modo de sandbox, donde se nos van a dar una serie de localizaciones y hechos que ocurren dentro de las mismas, y luego una localización final, que es al lugar donde se deben dirigir los investigadores para tratar de resolver, pues evidentemente, lo que es esta propia historia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en tiempos pretéritos, cuando la Antártida estaba todavía unida al continente australiano, pues se produjo un enfrentamiento entre los antiguos y la gran raza de Yid, que competían por un territorio pues que estaba en zona neutral. Bueno, en zona neutral estaba entre medias, ¿vale? Estaban compitiendo por una parte del territorio. Esto es observado desde Yugoth por parte de los hongos de Yugoth, de los Migo, que veían el planeta Tierra como un futuro enclave pues de recursos, y que por tanto planifican el hecho de podemos cargarnos a ambos competidores lanzando un meteorito, lanzando pues un trozo de tierra, ¿vale? A este lugar y los aplastamos a todos. Lo que ocurre es que cuando es lanzado, pues se va deshaciendo al entrar en contacto con la atmósfera y que no causa el efecto que ellos esperaban, pero sí que les acaba separando y acaba separando lo que son los continentes, ¿vale? Lo cual les separa y, pues bueno, quedan un poco así. Lo que ocurre en la actualidad es que las actuaciones mineras dentro de este continente australiano pues han llevado a localizar uno de esos antiguos puestos de los antiguos, donde pues lo han activado, donde hay Sogots y donde los hongos de Yugoth, los Migo, han vuelto a detectar la actuación o la actividad por parte de los antiguos en la Tierra y han vuelto a lanzar por ahí unas cuantas piedras, ¿vale? En forma de meteoritos que han impactado. Entonces, lo que se está encontrando ahora dentro de lo que es la historia es con una serie de terremotos que se están produciendo por la zona junto con una caída de meteoritos, por lo cual puede dar origen la historia mediante diferentes pues ganchos de aventura en forma de que pues se vayan a buscar esos meteoritos, se vaya a investigar los movimientos tectónicos que se están produciendo, esos terremotos, ¿no? Que se están produciendo, cuál es la causa de los mismos, que no tienen demasiado sentido, o se vaya a investigar la mina que se había abierto y que acababa de llegar pues a este puesto avanzado de los antiguos, ¿vale? Todo lo que es la primera parte, como digo, cómo se involucran los investigadores, pues con los meteoritos, los terremotos, personal de mantenimiento para las minas, tal, ¿vale? Todo lo que nos van a presentar al principio, pues va a ser toda la localización del lugar, especialmente del pueblo de Farina y de lugares aledaños, con la gente que está por allí, con los diferentes habitantes y las diferentes cositas que están pasando, que como digo, pues aquí no hay una línea argumental como tal, sino es te vamos a soltar allí, tú ponte, comunica, ¿no? Comunícate con la gente que puedas encontrar allí y ve sacando información, ¿vale? Por ejemplo, tenemos al doctor Weber, que tiene un balneario donde tiene una especie de tónico milagroso que está curando a la gente y que en verdad pues fue un individuo que se encontró con un Sogoth, pero un Sogot chiquitito que estaba pues prácticamente desnutrido en las últimas y al cual ha estado ordeñando, sacándole lo que llama el agua gruesa, a partir del cual crea su tónico que lo inyecta y pues que parece, ¿no? Parece tener unos efectos regenerativos pues tremendos, ¿no? Lo cual pues le ha llevado a tener una gran fama dentro del lugar. Y que evidentemente pues las cosas no irán bien. La mina de cobre de Yudnamutana, que es a partir de la cual se llega justamente a este puesto avanzado de los antiguos, ¿vale? Que, por ejemplo, se llega aquí a un lago subterráneo y esto no es agua, sino que es un ursogoz
es decir, un Shoggoth madre o un Shoggoth creador que está en forma protoplásmica y que a partir de él se generan otros Shoggoths, ¿vale? Por ejemplo. Tenemos, como digo, el puesto avanzado abandonado de los antiguos, donde van a poder penetrar, que sería el lugar al cual tienen que dirigirse después de realizar las diferentes investigaciones que realicen en la parte anterior, ¿no? En todo ese sandbox que hemos visto de manera abierta. Y aquí lo que se van a encontrar es con pues parte de lo que fue la guerra entre esa guerra antigua entre los antiguos, la gran raza de Yith y los Migo. Justamente los antiguos consiguieron un cilindro mental de los Migo que contenía la mente de un miembro de la gran raza de Yith, ¿no? Aquí para mezclarlo un poco todo, ¿no? Y se lo van a encontrar aquí, ¿no? Y van a poder comunicarse con él, que les va a hablar pues, de los auténticos problemas que están ocurriendo dentro de esta base, que es el hecho de que la fuente de energía de la misma es una singularidad que se encuentra atrapada pues, dentro de una serie de barreras de contención, pero que esas barreras de contención se están rompiendo y que es eso lo que está provocando los movimientos o los terremotos que se están produciendo en el lugar, por lo cual hay que tratar de contener esa singularidad o de tratar de expulsarla para evitar que destroce toda la Tierra. Puesto que aquí lo que vamos a encontrar es que este miembro de la gran raza de Yith, pues conocedor de que el resto de su pueblo se lanzó al futuro, pues evidentemente si la Tierra queda destruida por esa singularidad, no habrá futuro al que pueda llegar su raza y por lo tanto todo su pueblo será también eliminado de la existencia, ¿vale? Por lo cual colaborará con los investigadores para tratar de resolver el qué hacemos con esa singularidad que está proveyendo de energía a este puesto avanzado, pero que sin embargo las barreras de contención están fallando. Y todo eso envuelto con los diferentes Shoggoths que se van a poder ir encontrando dentro de la misma y que se han liberado, ¿no? De la esclavitud por parte de los antiguos. Bueno, básicamente eso sería la aventura. ¿Qué tenemos por aquí? Pues el pequeño bestiario que podemos encontrar, especialmente con los Shoggoths y todos los tipos de Shoggoths que vamos a encontrar dentro de este puesto avanzado de los antiguos. Y tenemos la segunda aventura, que es Agua Negra, Muerte Blanca, donde nos vamos a encontrar con Joseph Fortier, que en una época en Canadá, junto con un trampero, quedaron atrapados en una ventisca y este Joseph Fortier mató al trampero y, llevado por la desesperación, se lo comió, ¿vale? Recurrió al canibalismo, mientras le robaba un amuleto que se consideraba, que el trampero consideraba que tenía la capacidad de alejar justamente al Wendigo, ¿no? De esas tierras Waitakua, ¿no? De estas tierras canadienses, ¿vale? Con el tiempo, este Joseph Fortier acabó llegando a Inglaterra, donde sería encarcelado pues, por una agresión y un robo y enviado a la colonia penal de Australia, ¿vale? Y allí, junto con otros dos presos, Clarence Dixon y George Whiteley, se fugaron y en esa fuga, pues allí perdidos por el gigantesco desierto, ¿no? De estas zonas inexploradas de Australia, pues otra vez decidió volver al canibalismo, matando a George Whitley y comiéndoselo. Pero el otro compañero, Clarence Dixon, pues no quiso participar de esto y, completamente asustado, huyó cuando vio que este Joseph Fortier, al realizar ese acto de canibalismo, se convertía en esta criatura, ¿vale? En un vástago del Wendigo, en un vástago de Itakua. Puesto que el colgante que llevaba, que pues se supone que podía repeler justamente a este primigenio, al Wendigo, a Itakua, tal, pues lo que acabó haciendo fue atraerle, ¿vale? Le atrajo, bueno, primigenio o dios exterior, a mí no me acuerdo de si Itakua era primigenio o dios exterior, bueno, da igual. Bueno, pues lo que hizo fue atraer a esta entidad, ¿vale? Atrajo a esta entidad y decidió bendecirle, le bendijo lo dejó bendito
como un vástago de sí mismo, convirtiéndose en esta criatura, una criatura salvaje, pues que se dio rienda suelta a todos sus instintos más básicos, ¿vale? Con el tiempo acabaría llegando a una localización que era Butley, donde pues ya era más inteligente, ya estaba más controlado y llegó a una especie de acuerdo con los locales para que en vez de cazarlos y comérselos, pues que le dieran sacrificios, ¿vale? Y pues había una especie de acuerdo así tácito entre todos ellos. Lo que es la aventura comienza con un investigador que se va a poner en contacto con los jugadores para que le consigan unos diarios, que es los diarios justamente fueron escritos por el preso que logró huir de esta escena y que presenció la transformación de Fortier en este vástago de Itaqua, ¿vale? Y que este pues está muy interesado en el canibalismo y en lo que considera la psicosis del Wendigo, que habla de que ciertos actos de canibalismo pueden llevar a la locura y tal, ¿no? Y que por eso le interesan tanto estos diarios de Clarence Dixon. Se va a producir una subasta donde vamos a tener a diferentes pujantes, entre ellos a Gloria Walters, que pues de manera oculta es una descendiente de este Clarence Dixon y que pretende hacerse con los diarios justamente para ver si pues que puedan ensuciar el nombre de su familia, ¿vale? Y ahí pues se va a producir la subasta, se va a producir un robo. Los jugadores pues tendrán que hacerse con los diarios de la manera que sea y a partir de ahí recorrer todos los pasos que llevaron a la conversión o a la transformación de este Fortier en esta criatura, ¿vale? Van a ir recorriéndolo por todos los lugares que pasó, prácticamente es una caza pues de exploradores buscando por el lugar, viendo el camino que realizó hasta que lleguen a este Butley, que es donde se encuentra esta criatura y pues enfrentarse con ella, encontrando el talismán de diente de foca, este talismán pues que supuestamente tenía que rechazar a Itaqua, pero que al final acabó atrayéndolo, pero que sin embargo se supone que sigue teniendo este poder, ¿no? Y pues se enfrentarán a él y ya lo que ocurra, ¿vale? Bueno, por aquí leñadores, tal, y llegamos a los apéndices donde vamos a tener la lista de equipo con los precios del lugar, la moneda particular que se utiliza por allí, la mortífera fauna australiana, sí, porque Australia da miedo sin necesidad de introducir a los mitos de Cthulhu. Encontramos por allí cocodrilos, serpientes venenosas, arañas venenosas, como veis, con profusión de detalles sobre los mismos, la cronología australiana y diferentes desastres ocurridos por allí, así como sucesos fordeanos, ¿vale? Sucesos fordeanos hablan de Charles Ford, que fue un individuo que durante toda su vida se dedicó a reunir hechos extraños, ¿vale? Y meterlos en pequeñas tarjetitas que metía en cajas de zapatos y que iba poniendo pues que mira, hay una lluvia de color rojo en no sé dónde, nace una cabra con 3 cabezas en tal localización, se han visto luces o fenómenos lumínicos en tal lugar, ¿vale? Pues todo esto lo iba recogiendo. Y aquí tenemos una colección de los mismos que no sé si son inventados ad hoc para lo que es este suplemento, si realmente son los auténticos que fueron recogidos por el Charles Ford, ¿vale? Otras lecturas y material audiovisual para poder inspirarte y las ayudas de juego de aquí, pues las dos diferentes ciudades que encontramos tanto en Acotus como el puesto avanzado de los antiguos, ¿vale? El índice. Y ya habríamos visto completito este pedazo de tocho de suplemento de terror austral para la llama de Cthulhu séptima edición. Bueno, y como siempre, lo hemos visto completito, de página a página entera. Todo este suplemento que, como habéis podido ver, es extenso, es realmente completo, incluso llega a ser excesivo en algunas partes, ¿no? Donde hay demasiado conocimiento que no sabes si vas a poder utilizarlo o no dentro de tus partidas. Pero de todos modos, pues como digo, muchísimas cosas aprovechables tanto de la historia de Australia, de los propios australianos, especialmente lo que es el capítulo que a mí particularmente más me ha resultado atractivo y más útil a la hora de poder utilizarlo en la mesa, el de las ciudades, donde se han ido describiendo todas estas ciudades
principalmente Sydney y Melbourne, aparte de Perth, Brisbane y Adelaida, que, bueno, de una manera más somera, pero junto con todos esos cuadraditos de la Australia extraña, donde se nos han presentado todas esas ideas de juego, todas esas semillas de aventura que luego vamos a poder utilizar y de las cuales desde luego vamos a poder sacar muchísimo provecho. Por ahí excelente, porque siempre os lo digo y os lo voy a repetir, el hecho de que todos estos suplementos tienen que ser extrapolables a la mesa, tienes que poder sacar algo que realmente te lleve a querer jugarlos. Te tienen que dar ideas, ¿no? Según lo estás leyendo es lo de aquí haría tal, aquí jugaría tal. Bueno, este suplemento lo logra y lo logra de una manera muy eficiente y muy amplia, como digo, con todas esas ideas de aventura, con todas esas semillas de aventura que vienen localizadas en las diferentes ciudades, ¿vale? Aparte nos presentan lo que es la alcheringa. La alcheringa que posiblemente sea algo demasiado complejo y que pueda resultar un poco difícil a la hora de poder llevarlo a la mesa, pero que sin embargo si se llega a entender bien todo lo que es este viaje astral hacia esas historias, hacia esos mitos, hacia esas leyendas, vivirlas de primera mano y lograr sacar algo provechoso de ellas para poder utilizarlas en el mundo real, para poder o bien crecer tú o poder cambiar el propio mundo, desde luego es una aventura completa por sí mismas, ¿vale? Como digo, puede ser un poco complejo hasta que comprendes exactamente lo que te están presentando y la manera de poder utilizarlo, ¿vale? No es fácil, pero una vez que lo logras, desde luego se convierten en aventuras propias por mérito propio. Todo lo que es la parte de los mitos de Cthulhu en la zona australiana, donde se nos mezclan un poco, ¿no? A los antiguos con los Ogots, a la gran raza de Yith con los pólipos volantes, se nos introduce también a los Miko, a diferentes criaturas, estos hombres hormiga. Bueno, la verdad es que nos está dando muchas ideas, especialmente y particularmente cuando se refieren a toda esta zona horadada que se encuentra debajo de lo que es la zona prácticamente desierta de la superficie, ¿no? Donde, como ya hemos visto dentro del propio manual, pues prácticamente 3/4 de Australia eran prácticamente ignotas, desconocidas en la época, lo cual puede dar, igualmente como habéis visto anteriormente, muchísimo juego a la hora de poder utilizarlo. Y las dos aventuras que se incorporan, puesto que dentro de lo que es la historia de este suplemento, originariamente tuvimos una primera edición que aquí fue traducida por parte de la YOG Internacional, donde se incluía un capítulo que no se había entrado dentro de las máscaras de Nyarlathotep, cuando John DiTilio, durante una huelga de guionistas, pues decide buscarse un poco la vida y comenzar a escribir para juegos de rol. Escribe la campaña de las máscaras de Nyarlathotep, que tenía un sexto capítulo, que era el capítulo de Australia, pero por motivos de tamaño no entró dentro de la caja original en la que se publicó la primera versión de las máscaras de Nyarlathotep. Y se decidió utilizar ese suplemento para luego crear toda esa aventura, perdón, toda esa parte de la aventura, se decidió utilizarla para crear todo un suplemento situado y localizado en Australia, donde se incluyó en la primera versión de este terror austral o terror australis, ¿vale? En el original se incluyó esa aventura. Ahora, evidentemente, como esa aventura ya forma parte de las siguientes versiones, ¿no?, que se han publicado de las máscaras de Nyarlathotep, pues aquí se cambian las dos aventuras originales que habían junto con esa parte de las máscaras de Nyarlathotep por estas dos nuevas aventuras que, como, bueno, no sé si las habréis visto o las habréis saltado, ¿vale? Porque ya os he dicho que había spoilers en esa parte. Pues son aventuras muy amplias, ¿no? Una de 40 y pico páginas y otra de 20 y pico, lo cual hace que sean aventuras bastante amplias y que especialmente la primera, cuya primera parte se desarrolla a modo de sandbox, pues la verdad es que te va a dar muchísimo tiempo de juego y muchísimas horas de juego. Por lo cual la verdad es que esta segunda edición de este terror austral, desde el original, ha sido ampliado. El original tenía 160 páginas, este tiene 304, lo cual ya indica la enorme cantidad de material que se ha incluido, así como las aventuras que son larguitas y que os pueden dar muchas horas de juego. Desde luego me parece uno de los suplementos más completos de la línea, del que más uso vais a poder sacar si queréis crear vuestras propias aventuras, puesto que con toda la descripción de las localizaciones, especialmente de las ciudades,
las ideas de aventura y la situación de los mitos de Cthulhu dentro del continente australiano tenéis para generar historias y para crear aventuras, desde luego muchas y durante muchísimo tiempo. Así que uno de los suplementos más interesantes, más completos y más recomendables de la línea, desde luego de los que más uso vais a poder sacar en mesa, ¿vale? Bueno, esta es mi reseña de este pedazo de tocho de terror austral para la llamada de Cthulhu séptima, que ya hemos visto completito. Seguiremos con más suplementos de la llamada de Cthulhu. Creo que el siguiente que será publicado será Cthulhu Edad Oscura o Tiempo de Cosecha. Veremos, que desde luego intentaremos traerlos al canal para poder mostrarlo a todos vosotros y seguir divulgando y promocionando este gran juego que es la llamada de Cthulhu. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.